Hola, estimados estudiantes del grado séptimo. Bienvenidos a un nuevo encuentro matemático. En esta ocasión hablaremos de la temática de las propiedades de las operaciones básicas con los números racionales y además seguiremos ahondando en la temática de la aplicabilidad de dichos números. Quien les habla, el profesor Kedwin Gullo Rosado, quien orientará esta temática para los grados séptimos de la institución Leonidas Acuña. Comencemos. Para esta ocasión seguimos en la temática de los números racionales que veníamos trabajando de la clase anterior. Ya habíamos hablado sobre las características de los números racionales, qué números los componían y además hablamos de las operaciones básicas importantes como son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Por tal motivo vamos a hablar ahorita a continuación sobre las propiedades de dichas operaciones básicas. Las principales propiedades que vamos a tratar en esta ocasión son la propiedad clausurativa. Esta propiedad es también llamada como propiedad interna. Vamos a hablar de la propiedad asociativa, de la propiedad de identidad, que también es conocida como modulativa o también conocida como elemento neutro. Hablaremos de la propiedad del inverso, que depende si es aditivo, si es de la suma, y multiplicativo, si es de la multiplicación. Hablaremos además de la propiedad conmutativa y por último de la propiedad distributiva y cuya parte inversa es la del factor común. Iniciamos nuestro recorrido por las propiedades hablando de la propiedad clausurativa de la suma, la que dice de que la sumatoria de dos números racionales da como resultado otro número racional. Entonces, apliquemos el ejemplo para ver de qué se trata. Tenemos la sumatoria de 1/2 con 7/4. Para hacerlo un poquito más sencillo, hallamos la fracción equivalente de 1/2 para que quede con el mismo denominador y aplicar sumatoria de fracciones homogéneas. Entonces, 1/2 es equivalente a tener 2/4. Se suman con los 7/4. Recuerden que al ser una sumatoria de fracciones homogéneas, se coloca el mismo denominador y se suman los numeradores. Entonces, 2 más 7 serían 9 sobre el mismo denominador, que es 4. Ahora hablaremos de la misma propiedad clausurativa, pero con respecto a la multiplicación. Y se trata de las mismas condiciones. Si tenemos dos números racionales que se multiplican entre sí, el resultado será otro número racional. Miremos un ejemplo. Tenemos la multiplicación de 5/4 por 1/6. Recordemos que la multiplicación de fraccionarios es directo. Lo de arriba por lo de arriba, 5 por 1 es 5, y lo de abajo por lo de abajo, 4 por 6, 24. 5/24 es otro número racional. La siguiente propiedad de la que vamos a hablar es la propiedad asociativa con respecto a la suma. ¿Qué nos dice la propiedad asociativa? Que si tenemos más de dos números racionales sumándose entre sí, los podemos agrupar de diferentes maneras y el resultado será el mismo. Si miramos la fórmula que está aquí establecida, que hay tres términos sumando, tres racionales, en la parte de la izquierda se agrupan los dos finales y en la parte de la derecha se agrupan los dos iniciales. Al resolver cada una de estas dos operaciones, el resultado debe ser el mismo. Miremos acá un ejemplo. Tenemos la sumatoria de 1/2 más 1/4 más 3/8. Si vemos que en la parte de la izquierda la agrupación se hace con los dos primeros términos. Y si vemos en la parte de la derecha la agrupación se hace con los dos últimos términos. Al resolver primero siempre la parte de los paréntesis y sumarle la parte que está fuera de ellos, el resultado tiene que ser el mismo. Si nos damos cuenta, en la parte de la izquierda sumamos 1/2 más 1/4, que nos da como resultado 3/4. Esos 3/4 se los sumamos con los 3/8 y nos da como resultado el valor de 9/8. Ahora, en la parte de la derecha, tenemos que al sumar 1/4 más 3/8 nos da un valor de 5/8, que hay que sumárselos después a 1/2.
Esa sumatoria de 5 octavos con un medio también nos da un valor de 9 octavos, confirmándose la propiedad asociativa. Ahora hablemos de la misma propiedad asociativa, pero con respecto a la multiplicación. Y el concepto es el mismo. Si tenemos más de dos factores multiplicándose entre sí, de números racionales, el resultado es el mismo, no importa la forma en que los agrupemos. Si miramos el ejemplo, como el ejercicio anterior, tenemos que los dos primeros de la izquierda se agrupan, se multiplican entre sí, dan 3 octavos y se le multiplica el término restante, que es un quinto, para dar un valor de 3 cuarentaavos. En cambio, en la parte de la derecha se agruparon los dos últimos factores, cuyo resultado da 3 veinteavos, que se les multiplican con el primer término, que es un medio, y da como resultado 3 cuarentaavos, confirmando la propiedad de que da el mismo resultado. La siguiente propiedad que vamos a hablar es la propiedad de identidad aditiva, o que también conocemos como propiedad de elemento neutro. El elemento neutro es aquel que no me afecta la operación. Recordemos que el elemento neutro de la suma es el 0. Entonces, todo número racional sumado con 0 da el mismo número racional. Por ejemplo, si tengo 3 cuartos, le sumo 0, el resultado va a ser el mismo número racional, 3 cuartos. Para el caso de la multiplicación, la propiedad de la entidad o elemento neutro, recordemos que el elemento neutro de la multiplicación es el número 1. Todo número que multiplicamos con 1 da como resultado el mismo número. Por ejemplo, si tenemos el número racional 3 octavos y le multiplicamos 1, la respuesta tiene que ser los mismos 3 octavos. Independientemente si sea positivo o negativo, el resultado va a ser el mismo. La siguiente propiedad de la que vamos a hablar es la propiedad del inverso. En este caso, el inverso aditivo. Tiene que ver con las propiedades de la suma. El inverso aditivo es aquel que representa un inverso en el signo del número racional. Si el número racional es positivo, su inverso aditivo es negativo, como observamos aquí. Y por el contrario, si el número inicial es negativo, su inverso será un número positivo. Ahora hay que tener en cuenta que si nosotros sumamos un número con su inverso, el resultado que vamos a obtener es siempre 0. Miremos el ejemplo. Si tenemos el número 3 cuartos, ¿cuál es su aditivo, su inverso aditivo? Pues los mismos 3 cuartos, pero en este caso negativo, como observan aquí. Ahora hacemos la sumatoria. Sabemos que son fracciones homogéneas. 4 y 4 se coloca el mismo denominador y se operan los numeradores. A 3, ley de signos, más por menos es menos, se convierte en menos. Y 3 menos 3 es 0. Queda 0 sobre 4, que da como resultado final 0, cumpliéndose la propiedad. Ahora hablaremos del inverso, pero de tipo multiplicativo. El inverso multiplicativo es aquel inverso que tiene que ver con la operación de la multiplicación y la división. Si un número está multiplicando, su inverso será 1 sobre el mismo número, o sea, dividido. Y por el contrario, si el número está dividido, su inverso multiplicativo será multiplicado. Y nos aplica que la multiplicación de estos dos factores de su número con su inverso siempre nos va a dar como resultado el número 1. Miremos el siguiente ejemplo. Tenemos el número racional 5. Como está multiplicado, su inverso será 1 sobre 5. Al hacer la multiplicación de estos dos valores, nos quedaría 1 por 5 son 5 sobre 5. Y todo número dividido sobre el mismo nos da como resultado 1, cumpliéndose la propiedad. Hay que tener en cuenta que para que esta propiedad sea efectiva, el número racional que estemos trabajando debe ser diferente de 0. La siguiente propiedad de la que vamos a hablar es de la propiedad
conmutativa, en este caso para la suma. La propiedad conmutativa es aquella que nos dice que no importa el orden en el cual sumemos los números racionales, el resultado va a seguir siendo el mismo. Miremos el ejemplo. Tenemos la sumatoria de 9 cuartos más 1/2. Nos da un valor de 11 cuartos. Y por el lado de la derecha tenemos los mismos valores pero invertidos en orden. Tenemos 1/2 más 9 cuartos. El resultado siguen siendo los mismos 11 cuartos, cumpliéndose la propiedad. No importa el orden en que coloquemos los racionales a sumarse, el resultado no va a cambiar. Continuemos hablando de la propiedad conmutativa, pero en este caso para la multiplicación. Se aplica la misma conceptualización que dice que si tenemos 2 o más factores de números racionales multiplicándose entre sí, no importa el orden en que los coloquemos, el resultado va a ser el mismo. Miremos el ejemplo que está planteado acá. Tengo 3 octavos multiplicados con 1/5. Al hacer la multiplicación directa, 3 por 1 son 3 y 8 por 5, 40. Nos da como resultado 3/40. Ahora, en la parte de la derecha hemos cambiado el orden de los factores. Tenemos 1/5 por 3 octavos. Son los mismos factores, pero en un orden diferente. Aplicamos la misma multiplicación directo, lo de arriba por lo de arriba y lo de abajo por lo de abajo, obteniendo el mismo resultado que el de la izquierda, cumpliéndose la propiedad de que no importa si cambia el orden, el total sigue siendo el mismo. Hablemos ahora de la propiedad distributiva. Como su nombre indica, hay que distribuir un elemento con respecto a otros que se están sumando, repartir. Y el resultado es el mismo si se hace la sumatoria y luego se multiplica, o que si se hace la repartición de este elemento con cada uno de los que se encuentran dentro del paréntesis. El procedimiento es sencillo. Cada uno de los elementos que está dentro del paréntesis debe ser multiplicado con el elemento que se encuentra en la parte exterior. Y luego dichos resultados han de sumarse entre sí para hallar el resultado final. Miremos el ejemplo. Tenemos la multiplicación de 1/2 por la sumatoria de 1/4 más 3/2. Entonces, como dice el procedimiento, hay que multiplicar cada uno de los términos de adentro con el término de afuera. 1/2 por 1/4 más, siempre se conserva la propiedad de la operación, más 1/2 por 3/2. Resolvemos cada una de estas operaciones para obtener el desarrollo final. 1/2 por 1/4 me da un total de 1/8, más 1/2 por 3/2 me da un total de 3/4. Luego se realiza la sumatoria respectiva. Recuerden que la sumatoria de dos fracciones heterogéneas es haciendo una multiplicación cruzada y debajo de línea, y se obtiene como resultado el valor de 7/8. Dentro de esta temática seguimos hablando de la aplicabilidad de los números racionales. ¿Cómo así la aplicabilidad? Pues en qué nos pueden servir los números racionales en nuestra vida cotidiana, y qué más que tener problemas de aplicación para poder entenderlos mucho mejor. Miremos un problema. Dice, un profesor reparte entre sus 3 hijos un saco de manzanas. Al pequeño le entrega una quinta parte, aquí está muy claro, una quinta parte de las manzanas. Al mediano le da 1/3. Entonces la quinta parte y 1/3. Vamos anotando los datos que están aquí. La quinta parte es 1/5 y al otro le da 1/3, que sería 1/3. Ahí están las fracciones, 1/3 y 1/5. La pregunta es la siguiente: ¿qué fracción le queda al mayor de los hijos? Y luego, si el saco contiene 60 manzanas, ¿qué manzanas recibe cada uno? Entonces tenemos que hallar cuánto le corresponde al mayor. Para hacerlo hay que tener en cuenta que la totalidad de nuestra operación tiene que ser 1. La totalidad tiene que ser igual a 1. Entonces,
si nosotros sumamos lo del mayor más lo del mediano más lo del pequeño, nos tiene que dar como final 1. Para poder hallar ese resultado, entonces, hacemos la sumatoria de 1/5 más 1/3, como se ve aquí. Hacemos el procedimiento cruzado y directo debajo y hallamos que el valor nos da 8/15, perdón. Luego a ese 1 le resto esos 8/15 para ver cuánto es lo que le queda a la persona que es el hijo mayor. Para hacer este procedimiento más sencillo, convierto ese 1 en una expresión de fracción con denominador 15. Recuerden que un número entero se puede convertir en una fracción. Menos los 8/15 se convirtió en una operación de resta de fracciones homogéneas, donde se coloca el mismo denominador y hacemos la operación con los numeradores. 15 menos 8, da un total de 7/15. Por lo tanto, al hijo mayor le corresponden 7/15. Ahora la pregunta, si el saco contiene 60 manzanas, ¿cuántas manzanas recibe cada uno? Pues recordemos que el procedimiento para calcular esas cantidades es necesario hacer la multiplicación de cada uno de estos datos hallados o suministrados por la cantidad de 60. Por ejemplo, si vamos a calcular la cantidad de manzanas del hijo mediano, tomamos los 60, lo multiplicamos por 1/3 y hallamos el resultado. 60 por 1 son 60 entre 3 y 60 entre 3 me da el valor de 20. Por tal razón, para el hijo mediano va a tener 20 manzanas. Para el hijo pequeño y para el hijo mayor hay que hacer el mismo procedimiento para obtener dichos valores. Para finalizar, miremos otro ejemplo. Tenemos acá una información que nos dice, en una finca, 5/9 del terreno serán destinados para una vivienda, 2/9 de la construcción para una piscina y 4/7 de la construcción para sembrar árboles frutales. ¿Qué parte de la finca se encuentra destinada para el proyecto? O sea, vamos a saber cuánto es la cantidad de terreno, el espacio que se está utilizando para la construcción. Entonces tenemos que hacer una sumatoria de todos esos espacios. Aquí se observa los 5/9 sumados con los 2/5 y sumados con los 4/7. Aprovechamos de que estas dos fracciones tienen el mismo denominador y aplicamos sumatoria de fracciones homogéneas. Se coloca el mismo denominador, que en este caso es 9, y se suman los numeradores. 5 más 2 son 7, obteniendo 7/9, a los cuales hay que sumarle los 4/7 que están acá. Entonces, al hacer la sumatoria, recordemos que hacemos una multiplicación cruzada para hallar las fracciones, los numeradores, y una multiplicación directa debajo para hallar el denominador. 7 por 7, 49, 9 por 6 son 36 y 9 por 7, 63, el procedimiento que tengo aquí. Realizamos la sumatoria de los numeradores, de la parte de los numeradores, obteniendo como resultado 85 sobre 63. Lo que significa que para el proyecto que estamos pensando en realizar, se va a destinar una porción del terreno de 85,63 avos. Bueno, espero que les haya quedado claro la temática que quería compartirles el día de hoy y cualquier duda o inquietud la resolveremos durante el transcurso de los encuentros virtuales. Muchísimas gracias y muchos éxitos. Nos vemos, bye.